bienvenidos todos y todas al canal. En el video de esta semana quiero compartir con ustedes información acerca de los gráficos que nos encontramos en los patrones. Quiero enseñarles un poquito acerca de cómo se interpretan estos gráficos tanto en tejido en 2 agujas como en tejido a crochet. Estos gráficos por lo general nos los vamos a encontrar en revistas, patrones de pago, libros e incluso vamos a encontrar también gráficos en internet. Estos últimos, los gráficos que de repente nos encontramos en internet, están un poquito incompletos porque normalmente le toman una captura de pantalla al gráfico y dejan afuera mucha información muy importante. Pero si nosotros ya sabemos leer un gráfico, con solo ver el cuadrito, pues ya vamos a poder entender cómo se teje, cuál es el punto, cómo se interpreta. Vamos a saber si se trata de un gráfico de crochet o un gráfico de 2 agujas. Yo aquí seleccioné un gráfico de un patrón de pago, un gráfico de un libro de puntadas, que aquí solamente vamos a encontrar puntadas, no patrones. Y tengo también aquí una revista. Vamos a iniciar por los gráficos que de repente nos encontramos en un libro. Y me refiero a un libro que nos hable únicamente de gráficos. Aquí no vamos a encontrar el patrón de cómo se teje la prenda. Lo que este libro nos está enseñando es a tejer diferentes motivos que nosotros vamos a poder incorporar a nuestras prendas. ¿Ok? Lo primero que nos vamos a encontrar en nuestros gráficos es un cuadrito. Al interior de este cuadrito vienen símbolos. Cada símbolo significa el tipo de punto que vamos a tejer. Muchas de las veces abajo del cuadrito nos indica qué significa cada símbolo. Eso es en el caso de una revista o un patrón de pago. Pero en este libro todo el significado de esos puntos los vamos a encontrar al inicio. Podría decirse que en el índice vamos a encontrar todos los gráficos y a un costado pues nos va a decir cómo se teje ese punto del símbolo. ¿Ok? Entonces, lo primero que hacemos es ver el significado. ¿Qué significa el puntito relleno? ¿Qué significa el puntito vacío? El palito que se inclina a la derecha, el que se inclina a la izquierda, en fin. Primero leemos qué significa cada símbolo. Una vez que ya identificamos el símbolo con el tipo de punto, ahora sí lo vamos a interpretar. Para leerlo, este cuadrito siempre vamos a leer cómo se teje de abajo hacia arriba y de derecha a izquierda, porque ese es el sentido en el que nosotros tejemos. ¿Ok? Además de los símbolos, en la parte inferior y en la parte lateral derecha vamos a encontrar una numeración. Los números de la parte inferior es el número de puntos. Cada cuadrito, tenga símbolo o no tenga símbolo, es un punto. Y de este lado, cada número, cada cuadrito significa una vuelta. Entonces, cuando nosotros leamos lo que significa cada símbolo, pues aquí nos vamos a poder dar cuenta. Vuelta número 1 tiene cuadritos vacíos. Los cuadritos vacíos aquí me está diciendo que es igual a un punto de derecho por el lado del derecho. Ahora, en el tejido a 2 agujas, por regla general, siempre nos van a mostrar cómo se teje el lado derecho del tejido, que son las vueltas nones. Las vueltas pares son las que ya vienen de regreso, que sería el revés del tejido. Y un gráfico de 2 agujas no nos los va a indicar porque, por regla general, les decía, se supone que el revés de un gráfico siempre se teje en punto de revés, a menos que el gráfico nos indique que tenemos que hacer algo cuando venimos de revés. ¿Ok? Por eso, de este lado, las vueltas las vamos a encontrar siempre numeradas en números nones.
la vuelta 1, la vuelta 3, la vuelta 5, la vuelta 7, la vuelta 9, etcétera. ¿Ok? Aquí siempre se va a mostrar las vueltas que tejemos por el lado del derecho, porque se supone, les repito, que las vueltas pares y las vueltas que son de regreso, pues siempre se tejen en un punto de revés para darle forma al tejido. Otra indicación que tiene este gráfico, y para lo que nos sirven los números de la parte de abajo, es para saber con cuántos puntos se forma un diseño. En este caso, a mí mi gráfico me está diciendo que esta figura, que es la que pertenece a este gráfico, se va a formar este diseño tejiendo 13 puntos y 28 vueltas. Cada 13 puntos se va a ir formando un pedacito del gráfico. 13 puntos, 13 puntos y 13 puntos. Y hacia lo largo, cada 28 vueltas se completa un gráfico. En este caso sería hasta aquí. Si yo más o menos veo cómo está formado mi tejido, me doy cuenta que esta parte y esta otra parte de puntito corpor me va a dar 28 vueltas. Después de estas 28 vueltas, yo vuelvo a repetir, es lo mismo y ya tengo otro pedacito del gráfico. ¿Ok? Entonces, este gráfico no me muestra solamente los 13 puntos. Aquí me está dando 2 veces esos 13 puntos. Si yo cuento aquí abajo, tengo un total de 26 cuadritos. ¿Ok? Porque al momento de yo querer realizar una prenda única y exclusivamente con este tejido, entonces yo tengo que ver cuántos motivos necesito para mi parte de enfrente. Y lo voy a hacer con la regla básica de 3, que ya se las he hablado en otros momentos, cómo se calculan puntos en 10 centímetros. ¿Ok? Ahora, en el tejido con agujas, sea un tejido recto o un tejido en circular, siempre nos va a aparecer este cuadrito, ¿ok? Pero nosotras ya sabemos que si estamos tejiendo en circular, no hay vueltas de revés. Vuelta 1, punto calado. Vuelta 2, punto de derecho. Vuelta 3, punto calado. Vuelta 4, punto de derecho, porque es un tejido en circular. Y obviamente vamos a omitir los puntos de orilla en dado caso que el gráfico nos esté indicando que vamos a tener puntos de orilla, como es este caso. ¿Ok? Y si es un tejido en recto, tejemos tal cual como nos los indica el gráfico, con puntos de orilla, la vuelta del derecho con motivo, con punto calado, la vuelta de revés en punto de revés, ¿ok? Y girando, motivo por el lado del derecho, punto de revés por el lado del revés, y así sucesivamente, ¿ok? Esto es en el caso de el tejido en 2 agujas. Y por lo general, todos los gráficos que vamos a encontrar en este libro son iguales, ¿ok? Lo único que va a cambiar, me refiero a iguales en la interpretación, ¿ok? Lo único que va a cambiar pues es el punto que se va a realizar, porque este punto no es igual a este otro punto. Entonces yo primero tengo que ver el significado de cada símbolo para saber cómo se teje el punto y darle forma al motivo. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a un gráfico en punto a crochet. Aquí tengo un gráfico que pertenece a un patrón de pago. El mismo patrón nos va a indicar si este gráfico lo vamos a necesitar para tejer todo el proyecto o es un gráfico que solamente lo vamos a ocupar para las orillas, para la parte de enfrente, en fin, para cualquier decorado que tenga nuestro proyecto. Pero como es un patrón completo, que les repito, de pago, pues nos va a dar todas las instrucciones que necesitamos. Los gráficos también pueden venir por escrito y también pueden venir así, con símbolos. Ya depende del diseñador si nos los da por escrito o nos los da en gráfico.
Pero muchas de las veces, aunque encontremos el gráfico por escrito, siempre nos ubicamos mejor si lo vemos así el gráfico como se vería ya en nuestro tejido. Y el patrón aquí nos está dando el significado de los símbolos, ¿ok? Todo este gráfico está compuesto por símbolos y aquí me dice el significado. ¿Cómo voy a tejer la bolita? Pues voy a tejer un punto cadena. ¿Cómo voy a tejer este palito con una rayita? Pues son puntos dobles. Este que parece un signo de más, ¿cómo lo voy a tejer? Pues aquí me dice que es un punto bajo, ¿ok? Si tuviera más símbolos, pues aquí me los tiene que decir. También en los patrones a crochet vamos a encontrar numeración. Numeración en la parte inferior, que es el número de puntos, y numeración en los laterales. En este caso, que es un tejido a crochet, vamos a encontrar numeración tanto del lado derecho como del lado izquierdo, porque cuando tejemos a crochet sí necesitamos tejer las vueltas de revés de una manera diferente, no como en el tejido con agujas, que siempre se tejen de derecho o se tejen de revés, según como nos los diga el patrón. Pero en un gráfico de crochet, a fuerzas necesitamos saber cómo se teje el lado del revés, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, no me pone los puntos, pero sí me está indicando las cadenitas. Entonces, si yo cuento las cadenitas, me voy a dar cuenta con cuántos puntos se forman dos motivos y cómo se tejen las vueltas. Aquí, después de mi punto cadenita, me regreso, que será la vuelta número 1 con puntos bajos. Después, la vuelta número 2 la tejo como me indica, que son puntos altos dobles. Después, la vuelta número 3 me regreso y me indica que son puntos altos dobles con cadenitas, cadenitas para dar espacio, en fin, toda la información que yo necesito de cómo se teje me la va a dar en cada una de mis vueltas, ¿ok? Vueltas de ida y vueltas de regreso. Por ejemplo, este patrón aquí me está dando todo el motivo completo. Aquí me está indicando que es el panel que va en la parte de enfrente y en la parte de atrás y que para una talla chica necesito tan solo 2 motivos. Si yo quiero tejer para una talla grande, tengo 3 motivos. Pero muchas de las veces vamos a encontrar el gráfico solamente así, a la mitad. Aquí no nos proporciona cómo se teje el otro motivo. Cuando solamente está un cuadrito, de repente nos va a decir aquí que repitas los 13 puntos más tantas vueltas para formar un motivo, ¿ok? Si no nos los dice, pues nosotros tenemos que contar el número de puntos que se necesitan para tejer cada motivo. A eso también se le conoce como múltiplos. Es lo que yo siempre les he mencionado en mis videos. ¿Cuál es el número de múltiplos para formar el motivo? Y los múltiplos pues no es otra cosa que los puntos que necesitamos para darle forma a nuestro motivo, ¿ok? Pero eso ya lo vamos a necesitar al momento de que nosotros querramos incorporar el gráfico a nuestro tejido. Porque si queremos tejer, en este caso, por ejemplo, la parte de la espalda de algún proyecto, pues yo necesito saber cuántos motivos necesito hacia lo ancho, cuántos motivos necesito para lo alto. Y lo mismo, conociendo el número de puntos que forman cada motivo, yo puedo determinar cuántos puntos necesito para tejer toda mi prenda. Igual con la regla básica de 3. En el tejido a crochet sí son muy diferentes los gráficos que necesitamos para tejer en recto y para tejer en circular. Les voy a dar un ejemplo del tejido en circular a crochet. Aquí tengo el gráfico que viene en una revista y que nos está hablando de un tejido en circular. El tejido en circular más común a crochet pues es el cuadro de la abuela. Partimos de un círculo y después de un círculo pues ya le podemos dar la forma que nosotros querramos.
Cuando tejemos en circular a crochet, la interpretación pues es muy diferente, ya que vamos a partir del centro hacia afuera y la interpretación va a ser como nosotros tejemos. Nosotros tejemos también de derecha a izquierda, que sería el sentido contrario de las manecillas de reloj. Siempre vamos a iniciar en círculo hacia la derecha, se termina la vuelta e iniciamos la siguiente vuelta, ¿ok? Y también en una revista debemos de encontrar lo que significa cada símbolo. El punto cadena, el punto alto, los puntos altos dobles juntos, en fin. Si no conocemos el significado, el patrón nos los tiene que indicar, ¿ok? En la revista pueden encontrar el significado aquí mismo en el patrón o en alguna sección de la revista por separado. Cuando tejemos en circular, pues no tejemos vueltas de revés. Siempre estamos tejiendo en círculo y siempre por el lado derecho de nuestro tejido. Y en los gráficos vamos a encontrar como la vuelta 1, cómo se teje la vuelta 2, cómo se teje la vuelta 3, cómo se teje la vuelta 4 y así sucesivamente. Estas vueltas llega un punto en que se repiten, no se van a repetir desde el centro. Se pueden repetir, por ejemplo, desde la vuelta 5 y que solamente haríamos aumentos en las esquinas pues para que nuestro cuadrito siguiera creciendo. Eso ya va a depender mucho pues del patrón que nosotros estemos siguiendo. Pero lo que yo les quería enseñar es que cuando se teje en circular, pues no se teje por el lado del revés, siempre se teje por el lado del derecho y todas las vueltas son diferentes a menos que el patrón nos indique lo contrario, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con los gráficos que nos encontramos en internet? Son gráficos incompletos. La mayoría de las veces no lo vamos a encontrar así como está este. Sin indicaciones arriba, sin indicaciones abajo, sin números. Incluso muchas de las veces no tiene la numeración adentro. Pero pues si nosotros ya sabemos tejer a crochet y más o menos ya sabemos cuáles son los puntos básicos del crochet, pues ya vamos a poder interpretarlo. No solamente de un gráfico en circular, porque también vamos a poder encontrarnos los gráficos así como el del libro, ¿ok? Por ejemplo, aquí me está diciendo los puntos que se emplean y aquí en la realización pues me está dando instrucciones de qué significan los puntos y cómo se tejen. Aquí me da información importante que es el número de vueltas, el número de múltiplos y las veces que se repite esas vueltas para formar el diseño. Pero les repito, cuando yo lo estoy viendo en internet, pues no me dice múltiplos, no me dice cuántas veces repetir, ni me señala tampoco las vueltas. Entonces yo lo que hago, si es que me interesa interpretar ese gráfico, pues voy a ver hasta dónde hacia la izquierda se repite el punto. Por ejemplo, yo veo aquí que este dibujo se vuelve a repetir aquí este dibujo y se vuelve a repetir aquí este dibujo, ¿ok? Aquí ya no se termina, pues porque obviamente es una muestra, pero si el tejido continuara, yo me doy cuenta que esta figurita se vuelve a repetir aquí. Entonces yo me concentro aquí, en la figurita, y cuento los puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, ¿ok? Y aquí la indicación me dice 6 puntos. Entonces quiere decir que lo interpreté bien si yo no hubiera tenido esta información. Y el número de vueltas, pues también yo veo cada cuánto el dibujito sigue siendo el mismo. Aquí yo estoy viendo una línea con este dibujito como garbancito. Aquí veo 2, aquí veo 3. Entonces me doy cuenta que cuando tejo 3 se tiene que volver a repetir. Entonces hasta aquí va a ser mi motivo. Entonces aquí yo lo interpreto como que así. Si yo tejo 6 puntos y 4 vueltas, ya voy a formar un motivo.
Y para seguir para arriba, nuevamente, 4 vueltas se repite, 4 vueltas se repite, 4 vueltas se repite. ¿Y cuántos puntos voy a necesitar? 6, ¿ok? Por eso es importante tejer las muestras, sobre todo cuando son así de gráficos. Porque tejiendo una muestra, yo ya puedo ver el tejido físicamente. Este gráfico ya lo paso a lo que es mi tejido. Ya sé el tamaño real que tiene ese motivo y ya puedo contar en centímetros cuántos centímetros me mide este dibujito. Lo que me mida este dibujito en centímetros, pues yo ya lo voy a convertir a mi medida. Les repito, nuevamente utilizando la fórmula de 3 o viendo que yo mido 50 centímetros y cada dibujito mide, por ejemplo, 10 centímetros. ¿Cuántos dibujitos necesito? 10. ¿Ok? Pero eso de convertirlo a la prenda ya es otro tema. Lo que ahorita estamos viendo únicamente es cómo interpretar los gráficos cuando tenemos toda la información y cuando no tenemos absolutamente nada de información. ¿Ok? Amigas, amigos, espero que esta información les haya sido de mucha ayuda. Que a partir de aquí ustedes ya puedan interpretar un gráfico, que los gráficos ya los puedan incorporar a sus diseños, etcétera. Que sus tejidos con gráficos se les faciliten mucho más. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias por suscribirse, gracias por ver mis videos. Si este video les gustó, regálenme un like, ayúdenme a compartirlo y nos vemos hasta la próxima.